las tienen los próceres y, por supuesto, sus tremendos errores. Entonces no debemos explicar la guerra con esos adjetivos, ni preocuparnos en ponerles etiquetas a los personajes, si era bondadoso o era sanguinario. Se trata de una guerra, y una guerra es por naturaleza sanguinaria, y ahí hay que destruir al enemigo como se pueda. Antes hubo enfrentamientos, pero desde Puente de Calderón podemos decir que comienza la guerra civil entre los mexicanos. La guerra de independencia no es una guerra internacional entre México y España. La guerra de independencia no es una guerra civil, es una guerra entre los propios habitantes de la Nueva España. Es una guerra que se inicia entre criollos, pero que después entran los indígenas al movimiento. La propia tropa que se ha formado en la Nueva España pierde el miedo. Pierden el miedo unos hombres para matar a los otros. Hasta el momento hemos visto la historia de Puente de Calderón y de la batalla que aquí tuvo lugar. Pero todavía hay información que muy pocos conocen, secretos que abren la puerta a futuras investigaciones. El primero, se trata de un error que se ha duplicado a través de numerosas publicaciones. Equivocación que presenta la ubicación geográfica del famoso plano de la batalla de Puente de Calderón. El plano de la batalla de Calderón presenta un error en su orientación, es decir, el norte está equivocado casi por 180 grados. Comparando el plano con otros planos antiguos, como el plano topográfico de la laguna de Chapala, lo podemos constatar. En el plano de la batalla, el camino hacia Guadalajara está señalado hacia el noreste del puente. En cambio, en el plano topográfico se observa dicho camino hacia el suroeste. Esta misma orientación del camino de Guadalajara hacia el suroeste del puente se puede ratificar en fotografías satelitales. Por ello, se debe tener cuidado al consultar el plano, tomando en cuenta que el norte es en realidad el sur. Otro tema de gran interés para la arqueología militar es localizar los cañones que dejaron los insurgentes en la desbandada. La investigadora Marta Terán cree que estos cañones aún se encuentran enterrados. En el Lomerío de Calderón hay todavía enterrados 44 cañones de manufactura insurgente. El reporte del comandante Ramón Díaz de Ortega, maestre del Real Cuerpo de Artillería, del 24 de enero de 1811, describe el estado de las piezas de artillería que los realistas tomaron a los insurgentes en la batalla. Primero, se describe la artillería insurgente procedente de las fundiciones del Rey, tomadas de las bodegas de San Blas y de otros sitios. Estos son tanto de bronce como de hierro. El inventario incluye cañones, culebrinas, cañones pedreros y pedreros recamarados. Los 43 cañones fundidos por los insurgentes son todos de bronce, que es un material más ligero, fácil de conseguir, y su manufactura es menos complicada. Las 44 piezas procedentes de las fundiciones del Rey se conducen a Guadalajara. Los militares realistas, por clase y espíritu de cuerpo, no podían reutilizar el armamento insurgente, había que inutilizarlo. Entonces separaron las piezas de los cañones, el muñón lo enterraron en la boca y esas armas quedaron a 1,5 metros de profundidad. El primero en querer desenterrar los cañones fue Mariano Otero, quien estuvo en Puente de Calderón poco después de la batalla. 2 familiares de Mariano Otero participaron en esta batalla. 15 años después de declararse la independencia, un 16 de septiembre, Mariano Otero vino a Puente de Calderón. Fue el primero en querer desenterrar estos cañones. El hallazgo más trascendente relacionado con la batalla de Calderón es realizado por Marta Terán. Este descubrimiento cambia de forma fundamental las percepciones sobre las primeras banderas mexicanas. Entre todas las banderas del primer movimiento por la independencia, hay 2 que son las más interesantes. Son nuestras primeras banderas militares y propiamente mexicanas. Son las banderas de Ignacio Allende que perdió en la batalla de Puente de Calderón. Estas banderas son muy importantes porque deshacen 2 ideas que se tenían formadas de antaño que eran incorrectas. No fue José María Morelos quien llevó el águila mexicana a la descubierta insurgente, fue Ignacio Allende en sus banderas preparadas desde antes del 16 de septiembre para iniciar la guerra.
Las investigaciones indican que estas banderas fueron anteriores al estandarte de Hidalgo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. De hecho, la Virgen de Guadalupe aparece con los insurgentes al mediodía, a la hora de la comida en Atotonilco. Son los rancheros los que le llevan un estandarte tomado de la parroquia para ser ovacionado. Sin embargo, en la noche, como dije, ya están las dos banderas preparadas por Ignacio Allende que reciben a los insurgentes. Estas banderas fueron capturadas en la batalla de Puente de Calderón. Las traía el regimiento de dragones de la Reina de San Miguel el Grande a las órdenes de Juan Aldama. Es muy importante saber la importancia de las banderas en el movimiento de la guerra. Cada batallón sigue a su insignia, se mueve con ella. Todas las banderas iban custodiadas por un batallón especial que las resguardaba. Para detener las banderas de Ignacio Allende, José Ordaz tuvo que detener a quien la portaba y José Terán matar al otro alférez. Cada bandera es de 1,24 metros por 1,37. De sus dos vistas, las del anverso presentan a la Virgen de Guadalupe en posición perpendicular al asta. El reverso de las banderas muestra el águila imperial al centro, rodeada de una lanza, alabarda, 2 tubos de cañón, un arco de flechas y un tambor. En la parte superior se encuentra el arcángel San Miguel y a los costados 2 banderas, una blanca y una roja con las aspas de Borgoña. Bajo estas banderas se localizan 2 estandartes terminados en picos. Los símbolos presentes en estas banderas son inapreciables para la historia de México. El análisis de su conjunto iconográfico revela la ideología de los primeros jefes insurgentes. Siempre me conmoverá constatar cómo en 2 lienzos de tela se pudieron resumir todos los elementos y motivos por los que se luchó en este primer movimiento: patria, rey y religión. Las armas representan al rey de España, Fernando VII. Las aspas de Borgoña y los guiones militares en blanco y carmesí estaban reglamentados por el ejército borbónico o español. Nuestras primeras banderas militares así ostentan su fidelidad al rey Fernando, lo que puede ser un concepto confuso y aparentemente contradictorio tratándose de insignias insurgentes. Porque recuerden que no se quería derrocar a Fernando VII, quería respetarse. Va a tardar mucho el movimiento de independencia para que se piense que ya no se va a respetar a Fernando VII. Al principio sí, al principio dicen ¿por qué los españoles no han luchado en contra de los franceses para defender a Fernando VII, al legítimo rey? En esta misma época, Francia invadió España y el rey Fernando VII estaba cautivo, por lo que las colonias, incluyendo la Nueva España, estaban en peligro de caer en manos de los franceses. De acuerdo a los nuevos enfoques historiográficos, estamos viendo al movimiento de Hidalgo, a la rebelión de Hidalgo, no un movimiento encaminado a conseguir la independencia de la Nueva España, sino como un movimiento de criollos para llegar al poder y establecer un autogobierno, pero sin romper el vínculo con España. La Virgen de Guadalupe en el anverso y el Arcángel San Miguel en el reverso representan la defensa de la religión, ya que se creía que los países dominados por Napoleón corrían el riesgo de caer en el ateísmo. Las campañas de descristianización comenzaron en París en 1792. A los burros les ponían las casullas, sacaban a las monjas de sus templos e incautaban los bienes de la iglesia. Había que defender la religión del hereje francés. Las banderas de Ignacio Allende son las primeras que incorporan el emblema del águila imperial, y las únicas águilas que anduvieron con los insurgentes en esta primera etapa. Con el valle al fondo, el águila sobre el nopal con la serpiente en el pico, se simboliza la defensa de la patria en contra de los usurpadores franceses y de los españoles afrancesados. La juntura de la Virgen de Guadalupe con el águila y la serpiente era el elemento favorito del patriotismo criollo. Esta asociación surgió desde el siglo XVII con el primer impreso guadalupano. De allí surgió también una profecía. La Virgen de Guadalupe,
por el simple hecho de aparecerse en México y no en otra nación, señalaba que en el futuro México tenía que ser nación soberana. Queda claro por la iconografía de estas banderas que los primeros insurgentes son fieles a la patria, al rey y a la religión, por lo que surge una interrogante. ¿Cuál es el conflicto si ambos ejércitos luchan por la patria, por el rey y por la religión? Uno de los problemas más grandes que enfrenta la historiografía es que ambos grupos armados llevaban las mismas insignias, guiones militares y aspas de Borgoña, pero también llevaban las mismas consignas: patria, rey y religión. El primer ejemplar del Despertador americano nos aclara la postura insurgente porque acusan a los europeos establecidos en América, es decir, a los españoles, de alta traición y perjurio, por no defender al rey Fernando ni al territorio de la Nueva España y de luchar únicamente por sus propios intereses. Se debe tomar en cuenta que los criollos habían permanecido al margen de los grandes cargos públicos y de que ya habían tomado conciencia de grupo. Afirmaban que a ellos les correspondía gobernar este país porque eran los herederos legítimos de los conquistadores. Sin embargo, las causas insurgentes se van a ir modificando con el paso del tiempo. La guerra de independencia no es igual en 1810 que en 1815, ni tampoco es la misma de 1820. Pues porque los objetivos se van aclarando, porque los fines van haciendo más precisos, porque la misma ideología se va depurando y porque la gente va teniendo ya más claridad. Puente de Calderón encierra más secretos aún por descubrir que son de gran importancia para nuestro país, mismos que deben someterse a investigación, ya que nos pueden revelar con mayor exactitud cómo ocurrieron los acontecimientos y darnos una mayor comprensión de lo que fue la primera etapa de independencia. Todos los sitios que han tenido importancia en la historia militar de cada país han sido objeto, pues, de estudios de arqueología militar. Los estudios de arqueología militar servirán para corroborar o descartar la información que nos presentan los documentos antiguos, los partes de guerra y los planos de batalla. Después de que se han hecho hallazgos con este tipo de estudio, se encuentra uno con que la mayoría de los planos están alejados de la realidad. En este caso, podríamos saber los sitios donde estuvieron realmente emplazadas las piezas de artillería, donde estaban dispuestas las diversas tropas, los mismos acompañantes civiles, pues que las unidades que integraban y en dónde estuvieron. Los resultados de la investigación pueden aclarar el número de bajas, así como la posible existencia de fosas comunes tanto del ejército virreinal como de las tropas insurgentes. Tienen que haber, por una parte, las fosas comunes en donde se enterraron a los fallecidos allí, qué tipo de lesiones tenían los muertos. De igual forma, se pueden localizar municiones, insignias y posiblemente artillería. Definitivamente, una exploración arqueológica nos daría muchas certezas. En primer lugar, nos diría dónde estalló el carro de pólvora. En segundo lugar, nos hablaría de todos los hombres y mujeres que han habitado el nicho ecológico de Zapotlanejo desde los tiempos más remotos. Y en tercer lugar, y por supuesto, nos devolvería algunos cañones. Los cañones que está descrito, pues unos que fueron clavados, otros que el muñón colocados en el ánima, pues en la boca del ánima. Entonces se van a encontrar muchísimos datos. Necesitamos conocer la verdad hasta donde sea posible y este tipo de proyecto nos la va a dar. México, 30 de abril de 1814. El virrey de la Nueva España, Félix María Calleja, le ofreció al rey Fernando un cajón de trofeos de guerra, junto con una nota de las alhajas y muebles en donde describe los tesoros tomados al enemigo. El antiguo documento describe las insignias de la siguiente forma: 2 banderas sobre tapetán celeste con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y al reverso, el arcángel San Miguel con el águila imperial y varios trofeos y jeroglíficos. Las primeras
con las que los rebeldes levantaron el grito de la insurrección en la villa de San Miguel el Grande y que se tomaron en la acción de Calderón el 17 de enero de 1811.